gracias por estar hoy aquí, porque al ver tanta gente tener que cambiar de sala, lo único que demuestra es la importancia del tema y el valor que vosotros le habéis dado a estar presente hoy en esta jornada, sino que estén los agentes sociales, porque son realmente, lo decían los medios de comunicación, los que tienen la primera y la última palabra y los que podemos realmente hacer fuerza para erradicar esta lacra social y conseguir que no miremos hacia otro lado cuando una mujer se víctima de violencia, no solamente física, sino también psicológica, verbal, etc. Que la violencia de género es la máxima discriminación que puede haber en materia de igualdad. Por tanto, todas y todos lo que intentamos es caminar desde un camino que nos lleve al mismo objetivo. Por eso el Instituto de la Mujer, como organismo autónomo y en colaboración con lo que son los ayuntamientos, con la administración local, intenta que avancemos en el mismo camino y todos desde distintas direcciones consigamos controlar este puzzle que yo llamo, ¿no? Yo creo que ya sí que tenemos todas las piezas del puzzle y ahora entre todas y todos tenemos que poner. Por otra parte, lo que estamos haciendo es llegando a los profesionales y sobre todo a los adolescentes con el lenguaje, a los adolescentes y a los jóvenes con el lenguaje que ellos en estos momentos controlan, que son las redes sociales y los nuevos medios de comunicación. El punto de atención psicológica es un servicio del Instituto de la Mujer, como ya ha comentado Maribel, que se pone en marcha en convenio con el Ayuntamiento de Zafra y ya funcionando desde finales de 2008. Este es un servicio especializado que forma parte de la red extremeña de atención a mujeres víctimas de violencia de género y que ofrece atención psicológica a todas aquellas mujeres que lo requieran, a todas aquellas mujeres que estén sufriendo o hayan sufrido violencia por parte de su pareja, violencia en el ámbito de las relaciones afectivas. El título del proyecto se llama Innovación Tecnológica, Red Extremeña contra la Violencia de Género y surge como respuesta o como necesidad después de haber trabajado con las nuevas tecnologías en otro proyecto anterior que hemos tenido en la asociación que se llamaba Igualdad en Red. Es importante que los recursos estén disponibles para toda la ciudadanía, que los agentes que estamos en los territorios sepamos detectar y derivar estos casos de violencia. Por estos motivos que ya señala la compañera y por muchos otros que vamos viendo ahora a lo largo de la página, cuando vayamos buceando un poco los distintos apartados que tiene, vais a encontrar más que justificado la necesidad de esta plataforma, ¿no? Lo que pretendemos con la página web ha sido crear una plataforma virtual que recoja todos los servicios y todos los recursos que hay en materia de violencia aquí en Extremadura. Deciros que el proyecto es un proyecto que está abierto, que es una plataforma que se está construyendo y que requiere de vuestra colaboración y de vuestra implicación. Estamos empezando a poner en marcha aquí en Extremadura una nueva línea de trabajo, que es el trabajo con los hombres que están comprometidos con la igualdad de género. Por ese motivo hay un espacio especialmente dedicado que se titula Ellos y ahora vamos a ver otras nuevas estrategias que queremos poner en marcha o que por lo menos que quede constancia en la página web y en el interés que tiene esta asociación y el instituto y todos los agentes que estáis colaborando en que los hombres empiecen a ser protagonistas y sean ellos quienes lleven el mensaje de no a la violencia de género y de no agredir a las mujeres. También nos proponemos mejorar y reforzar la coordinación e interacción entre los distintos ámbitos profesionales implicados, estableciendo nuevas vías de comunicación a través de las TIC para conseguir un trabajo cohesionado y en red. Para ello hemos creado distintos espacios para cada uno de los ámbitos y os vamos a proponer algunas fórmulas de trabajo. Además del correo electrónico, que es lo que habitualmente ya utilizamos casi todas, ¿no? Casi todos. Proponemos también empezar a trabajar con otros instrumentos como pueden ser foros, chats, videoconferencias. Debido a que Extremadura es muy grande, muy diversa, vivimos en un medio rural, las nuevas tecnologías
nos dan la oportunidad de tener de manera inmediata a cada una desde vuestro puesto de trabajo y a cada persona desde su propia casa un montón de información que vamos a ver de qué manera podemos darle uso, ¿no?